¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Deporte. Yo soy Gabriel, el anfitrión de este canal, y hoy estamos en un nuevo video con el programa 3ds Max. En este video vamos a aprender principios básicos de animación y también te voy a enseñar a utilizar lo que son esqueletos para poder hacer también animaciones, como por ejemplo con un esqueleto humano, con el esqueleto de un dragón y con el esqueleto de un dinosaurio. Es bastante sencillo, la verdad, para ir empezando, pero pues ya que vamos metiendo más elementos, por supuesto que tenemos que animar cada uno de ellos, y ahí es donde la tarea se vuelve un poco más compleja. Pero empezando poco a poco se va a ir entendiendo muy bien, entonces vamos a ello. Primero, para esto pues tenemos que tener abierto nuestro ya 3ds Max, y va a ser bastante sencilla la primera parte, ya que nos vamos a animar el movimiento de un cuadrado. Entonces, para esto pues nosotros vamos a tener abierto el programa y nos vamos a ir aquí a la creación de objetos y vamos a agarrar, por ejemplo, una caja. Vamos a agarrar aquí la caja, la vamos a crear del tamaño que queramos, ya que nada más vamos a ver cómo se anima, cómo es el proceso más básico de animación, y después ya vamos a animar lo que sería, por ejemplo, simulando una pelota, y luego vamos a movernos a los esqueletos. Muy bien, para la caja pues la pueden, como les digo, animar del tamaño que ustedes quieran, y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al apartado aquí donde dice Auto Key, Set Key, y este que es para poner los fotogramas donde queramos. Por ejemplo, yo voy a hacer que mi caja recorra todas las esquinas del cuadrado del plano para que regrese a donde estaba originalmente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bien, le vamos a dar clic aquí donde dice Auto Key, y después a este que es también un atajo con la letra K. Si ustedes pican la letra K, como dice aquí, pueden ya poner el fotograma principal. Después de ello vamos a avanzar aquí en la línea del tiempo, por ejemplo al fotograma, yo creo que 15 podemos avanzar. Esto nos va a ayudar a ver con qué tanta velocidad se va a desplazar nuestro objeto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí 100 fotogramas, puedo hacer que avance 25, 50, 75, 100. Puedo hacer que avance en 25 fotogramas para allá, otros 25 acá, otros 25 hacia abajo y otros 25 para regresar a su estado normal, para que se vea muy proporcional lo que es el movimiento. Entonces yo, por ejemplo, aquí me puedo ir a mi fotograma 25 y le digo que se mueva hasta acá. Lo arrastro. ¿Y cómo sé que ya funcionó o que va a haber movimiento? Pues primero que nada, porque aquí, si se fijan, se acaba de crear este fotograma, pero también lo podemos confirmar regresándonos a nuestro estado habitual y viendo que aquí sí hay movimiento. Entonces nuestro primer paso ya funcionó correctamente. Después de ello podemos irnos al fotograma número 50 y volvemos a indicar movimiento hacia este lado. Igual vemos que se creó el fotograma, regresamos para confirmar el movimiento y ahí está. Entonces vamos a repetir este proceso hasta llegar a donde estábamos. Nos vamos al fotograma 75, bajamos, se hizo el fotograma, hay movimiento, y repetimos. Nos vamos al fotograma 100, vamos para acá, aquí está el fotograma y aquí está el movimiento. Entonces nosotros nos podemos ir al principio y darle aquí a la tecla de play para confirmar que esto se hizo bien. Ahí está, si se fijan, ahí está haciéndose el movimiento justo como debe, incluso se está lupeando y no se deja de mover. Aquí por supuesto se ve un ligero movimiento porque no regresamos exactamente al mismo punto, pero para regresar al mismo punto podemos, por ejemplo, ver las coordenadas en las que está, y cuando lleguemos al fotograma 100 pues simplemente copiamos y pegamos, y ahí ya se va a ver mucho mejor lo que es nuestro loop. Muy bien, entonces es así como nosotros podemos hacer los movimientos de un objeto. Esa es la parte más básica, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, como les estaba comentando, nos queremos poner un poco más específicos? Vamos a suponer que nosotros tenemos una pelota, en este caso una esfera, y pues queremos simular, por ejemplo, el movimiento de un rebote, o que se estrella en una pared y luego ya se cae al piso, como ustedes quieran. Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Hay que tener en cuenta también, y esto pues puede ser un error de principiante también, lo digo porque me pasó muchas veces, que no es lo mismo animar el movimiento de una pelota a animar, bueno, de cualquier objeto, al animar también su rotación. Por ejemplo, si yo estoy en el fotograma 0 y le digo que en el fotograma 15 quiero que se desplace por ejemplo para acá, sí lo va a hacer. Pero por ejemplo, aquí únicamente estoy animando su movimiento. También si yo, por ejemplo, quiero animar lo que es su rotación, pues no va a ser exactamente lo mismo. Entonces
Hay que tener mucho cuidado con eso. Y cómo sé, por ejemplo, cómo voy a saber eso. Bueno, aquí ya animé, por ejemplo, su movimiento. Y aquí es donde termina. Pero, por ejemplo, si yo pico la letra E y quiero hacer la animación de la rotación, pues no va a ser exactamente lo mismo. Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso también. Por ejemplo, voy a crear aquí las edge faces para que se vea el movimiento. Por ejemplo, yo le puedo indicar que rote, por ejemplo, a ver, me voy a regresar. Le voy a indicar, por ejemplo, que rote unos 70 grados. Por ejemplo, aquí está menos 70, ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí si se fijan se sobrepuso otro fotograma, que es el fotograma de la rotación. Aquí, por ejemplo, ya la está haciendo porque yo se la indiqué. Pero pues bien podría yo, por ejemplo, decirle que rote cierta cantidad de grados y no me los haga porque pues estoy enfocándome en lo que es el movimiento, no únicamente el movimiento. Entonces aquí se van a estar sobreponiendo los fotogramas dependiendo de lo que estemos animando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Y por ejemplo voy a hacer también animación, porque también existe la animación de lo que es la escala. Por ejemplo la pelota está de este tamaño y por ejemplo aquí en los 15 fotogramas voy a exagerar mucho su tamaño. Y si se fijan, aquí está como está originalmente. Pero por ejemplo si yo le doy play, ahí si se fijan ya creció bastante la pelota. Entonces estamos animando también su escala. Y cada una se va a animar, por supuesto, por separado. Entonces hay que indicarle muy bien al programa que estamos utilizando. Y sobre todo pues asegurarnos de no mezclarlas, no mezclar cada una. Y pues asegurarse también de qué fotograma es cuando tú quieres ya sea animar el movimiento, la rotación o la escala. Muy bien, para que podamos llevar a cabo estos conceptos voy a regresarme al principio para hacer por ejemplo la animación de la pelota. Por ejemplo podemos hacer que esté aquí, más o menos aquí, para que simule también la caída. Y por ejemplo nos vamos aquí al fotograma 15 y lo podemos, por ejemplo, lo podemos bajar tantito y luego nos movemos aquí para simular por ejemplo esta caída más o menos en diagonal. Pero también podemos hacer una simulación de de la rotación, por ejemplo mientras va cayendo pues que también vaya rotando. Entonces presionamos la letra E y rotamos por ejemplo hacia enfrente, y una vez que ya se haga el movimiento de la pelota, por ejemplo si se fijan ahí está cayendo hacia ese lado. Entonces vamos a ver cómo cae. Ahí está. Entonces por ejemplo vamos a suponer que ya tocó el piso aquí. Y en el fotograma por ejemplo 25 podemos hacer que se mueva más para acá, pero que a su vez esta también pues vaya simulando la rotación, por ejemplo ya sea en el eje de la Z, en el Y o en el X, los cuales tú puedes elegir para que se vea un poquito más realista. Por ejemplo podemos hacer que dé esta vuelta así. Bueno, aquí no se ve tan realista porque son pocos fotogramas, pero por ejemplo me voy otra vez al fotograma 25, me voy para acá y ya tengo aquí esta otra animación. Y por ejemplo puedo hacer un movimiento ya sea por ejemplo así y así. Aquí ya va a ser un poquito más diferente, por ejemplo ahí se ve. Pero pues el hecho de que hay un poquitos más fotogramas aquí, poquitos menos fotogramas, perdón, pues es lo que le hace ver un poquito menos realista. Entonces podemos agarrar estos también sin problema y los podemos arrastrar para darle el efecto que nosotros queramos. Por ejemplo ahí está, ahí se ve un poquito mejor, pero pues es el chiste que vayamos nosotros viendo qué tanto espacio tenemos que dejar entre los fotogramas. Como les digo, los podemos agarrar y mover hacia el lado de nuestra preferencia. Porque por ejemplo si yo lo acerco mucho pues va a pasar esto, pero si yo lo arrastro y le doy más espacio, la caída va a ser un poco más libre. Y esto por ejemplo aquí ya se ve mejor. Aquí esto ya le da un poquito más de realismo a la caída. Entonces esas son algunas de las cosas que nosotros podemos hacer con la animación. La idea es que ustedes vayan creando puros objetos y los vayan moviendo, ya sea el movimiento de rotación, de escala y de movimiento de posición. Entonces animen cada uno de ellos y vayan entendiendo cómo funcionan los conceptos para que podamos hacer también más prácticas junto con esto, ¿no? Es bastante sencillo al principio. La idea, como les digo, es ir practicando. Como les digo, también pueden mover la escala y pueden, por ejemplo, simular los rebotes yéndose con unos poquitos más de fotogramas, pero también o sea, me refiero a dejando un poquito menos de espacio y moviendo la pelota así. Por ejemplo aquí va cayendo
y luego que rebote así. Le dejamos unos 4 fotogramas y que vuelva a caer y lo trasladan un poquito más de lugar. Hacer el rebote, por ejemplo, puede ser un poquito más tedioso porque aquí tenemos que ser más precisos y la velocidad entre los fotogramas pues también es muy constante, ¿no? Pero con que podamos aprender a simular esta tipo caída y mezclar también la rotación de la pelota junto con el movimiento, pues eso ya sería un plus muy grande. Muy bien, ya que hemos animado objetos, ya para pasar a la parte final del video, pues vamos a ver lo que son también los esqueletos. Los esqueletos en 3ds Max también tienen su propio movimiento y nos van a ayudar con la creación de personajes. Aquí en los esqueletos de 3ds Max nosotros tenemos dinosaurio, tenemos también a un humano, por supuesto, algunos animales, incluso un dragón. Cada vez que hacemos uno de ellos, el programa tiene dividida a la persona, por ejemplo, por la cabeza. Tiene todas las partes de los brazos, las manos, los pies, las piernas, incluso la cadera, que es pues el movimiento universal. Entonces se le está agregando ese realismo para que nosotros podamos seleccionar la parte que queremos mover y únicamente esa parte se mueva. No es lo mismo, obviamente, por ejemplo, si nosotros queremos mover únicamente el pie, pues hay que ser un poquito más específicos, porque si nosotros movemos el pie, también se va a mover la pierna. Pero eso también se va a ver en otro video, aparte de cómo ser un poco más específico con esos movimientos y cuando yo quiero mover algo pero no quiero que lo demás se mueva. Entonces, ¿cómo podemos crear esos esqueletos de los que yo estoy hablando? Nos vamos a ir aquí a donde está esta especie de regla que está enseguida de la cámara, que se llama Helpers. Le voy a dar clic y aquí voy a buscar que se llama Cat Objects. Y después me voy a ir a donde dice Cat Parent. Y aquí va a haber una lista de Cat Rigs, que son los modelos de los esqueletos. Tengo por ejemplo aquí un alien, el alosaurio, que es el dinosaurio, un ángel, un simio, un humano, un payaso, un dragón, entre otros animales. Yo me voy a ir con el más básico para que se pueda ir entendiendo, que es el Base Human. Vamos a hacer también una animación cortita para que vean cómo está funcionando. Entonces voy a darle clic aquí donde dice Base Human y luego me voy a ir aquí a mi espacio de trabajo. Si se fijan, mi cursor se puso como una mira de arma. Eso es normal porque esto nos va a ayudar a crear nuestro esqueleto. Entonces le voy a dar clic y lo voy a arrastrar y después lo voy a soltar. Ya aquí, por ejemplo, ya tengo yo mi esqueleto creado. ¿Y qué sigue de ello? ¿Y cómo lo puedo mover? ¿O qué es lo que podemos hacer? Bueno, antes de nosotros empezar a moverlos, yo les recomendaría que primero hagan lo siguiente. Ya que hayan creado su esqueleto, lo seleccionan de la parte de aquí abajo y se van aquí donde dice Motion, que son estos 3 círculos. Y luego les va a aparecer esta parte que se llama Layer Manager. Aquí nosotros vamos a crear una capa que nos va a ayudar a pues tener que este esqueleto tenga movimiento. Hay una capa que es de un movimiento que ya viene predeterminado para que nosotros podamos pues observar cómo se mueve, qué es lo que se mueve también y pues intentar imitar también ese movimiento para que nosotros hagamos la práctica. Le vamos a dar clic aquí, pero lo vas a dejar aplastado y nos vamos a ir a que tiene la persona corriendo. Le das clic y se te va a crear esto. Ahora, para poder ver la animación, porque ahorita por ejemplo si avanzo en los fotogramas no está pasando absolutamente nada, le vas a dar clic aquí donde dice Setup Animation Mode Toggle. Le vas a dar clic y si te fijas, mi esqueleto adoptó una pose diferente. Ya cuando yo le doy play, si se fijan, ya está caminando. De una manera muy rara, pero está caminando. Así viene predeterminado en el programa. Ok, entonces observen primero, antes de continuar con el video, observen todos los movimientos que está haciendo, qué es lo que se está moviendo y cómo creen ustedes que podemos hacer nosotros esa especie de animación. Muy bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora pues es evidentemente pues hacerlo caminar va a ser un poquito más difícil, porque pues si se fijan se está moviendo absolutamente todo. Entonces vamos a hacer una práctica un poco más pequeña para que se vaya entendiendo cómo se hacen los movimientos. Ya más adelante en otro video vamos a hacer incluso peleas de esta persona con un dragón, y esto pues va a ser un poquito más difícil, pero créanme que lo va a valer la pena cuando hayamos aprendido todo esto. Entonces voy a tener aquí mi movimiento, voy a quitar esta capa y voy a crear una que es de apps.
Esta que dice apps es para que nosotros podamos poner el movimiento que nosotros queramos o necesitemos. Entonces, aquí por ejemplo, si se fijan, ya no se mueve. Entonces me voy a regresar al principio y lo que vamos a animar es el brinco de esta persona. Está muy sencillo la verdad, porque lo único que tenemos que hacer es agarrar la cintura. Hacemos hacia abajo para que agarre impulso, levantamos la cintura y va a brincar. Ahorita no se ve bien porque pues no estamos haciendo la animación todavía, ¿no? Pero pues hay que tener mucho cuidado con ese movimiento. De hecho creo que está atado al piso, no sé por qué, o no sé por qué no está brincando. Ahorita sí brincaba cuando hice la práctica. Se está estirando de más, pero bueno, ahorita vamos a ver si no lo volvemos a crear. Entonces lo voy a poner como estaba. Y por ejemplo me voy a ir al fotograma 15 sin antes seleccionar aquí Auto Key. Creo un fotograma. Me voy al fotograma 15. Y por ejemplo hago que agarre el impulso. Y después de otros 30, 40 fotogramas yo creo, puedo hacer... Espérenme que no agarro bien aquí. Entonces me voy al fotograma 15. Hago el movimiento. No sé por qué no me está dejando. Ahí está, es que lo tenía pausado. Entonces ya me voy al fotograma 15 para que agarre el impulso. Y por ejemplo en el fotograma 40 ya puedo hacer que haga el brinco, ¿no? Ahí está, ahora sí ya voló, es que lo tenía desactivado aquí. Por ejemplo ya puedo hacer que haga el brinco. Unos 15 fotogramas después ya puedo hacer el aterrizaje, así. Y en 10 fotogramas más, por ejemplo en el fotograma 65, creo que se trabó esto. Ahí está, en el fotograma 65 ya puedo hacer que regrese a su pose habitual. Todo esto nada más seleccionando la cadera. Entonces voy a correr la animación para ver si algo sale mal. Ahí está, parece que sí, todo salió bien. Obviamente los detalles, por ejemplo, más realistas de que por ejemplo este no es el tiempo adecuado que una persona saltaría, pues los podemos arreglar. Y como hacemos eso, pues nada más tenemos que por ejemplo fijarnos en el movimiento y en el espacio que estamos dejando. Entonces para arreglar eso, por ejemplo en el momento que ya va a saltar, podemos arrastrar este fotograma más para acá para que sea menos tiempo el que dure saltando. Por ejemplo aquí también, de hecho aquí ya está hecho el salto y aquí es donde está aterrizando. Entonces ese también lo podemos mandar más para atrás. Entonces vamos a ver cómo está quedando. Ahí está, ya está siendo un poquito más realista también. Entonces lo podemos ir acomodando a nuestro gusto y pues dependiendo también qué tan realista queremos que nos salga. Y por ejemplo, hay otra parte también. Cuando las personas saltan, pues normalmente los brazos también tienen el movimiento. Por ejemplo, aquí si se fijan, los brazos de la persona están completamente estáticos. Entonces, por ejemplo, cuando agarramos impulso, los brazos de la persona normalmente se hacen hacia atrás. Entonces nosotros vamos a agarrarlo por ejemplo de aquí de la mano y nos podemos hacer para atrás. Estoy en el fotograma 15 porque es el momento exacto cuando ya termina de agarrar impulso a la persona. Entonces por ejemplo yo puedo hacer aquí que mi persona adapte sus brazos a esta posición para que cuando ya vaya a hacer el impulso ya tenga aquí este movimiento. Entonces ya cuando ya haga el salto, ya que esté en el mero peak, por ejemplo creo que es aquí, porque aquí ya va a empezar a bajar. Aquí le puedo mover los brazos hasta enfrente, o sea, hasta arriba más bien, para que mi personaje pues ya tenga los brazos completamente por el aire. Entonces para esto yo los puedo mover, incluso puedo hacer rotación entre las manos para ver qué dirección queda. Pero yo los voy a mover por ejemplo primero hacia enfrente y luego los voy a elevar con la Z. Nada más que tenemos que tener mucho cuidado con esto porque también nuestro brazo puede sentir así como si se estuviera corrompiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo los estamos moviendo, ¿no? Eso también, por ejemplo, voy a rotar la mano para acá. Ustedes pueden utilizar ambas herramientas, tanto la de rotación como la de movimiento. Se puede manipular directamente de las manos el brazo. Y ahí está. Entonces ya tengo, por ejemplo, la primera parte de mi brazo animado. Ahí está ya el salto. Y ya lo puedo animar de regreso. Entonces me voy a meter el fotograma de aquí, que es el que estaba acá. Y por ejemplo en el fotograma que era, creo que era en el 61, que es cuando ya terminamos el movimiento. Entonces puedo regresar mi brazo hacia donde estaba. Nada más que hay que tener mucho cuidado con la bajada, como les digo, porque el brazo también se puede corromper un poquito, ¿no? Entonces lo podemos agarrar de las partes más necesarias para ya sea para rotarlas o para acomodarlas en su estado original. Entonces por ejemplo
Ya que terminé de animar mi brazo, lo voy a ver. Ahí está. Ahí está, entonces ya nada más faltaría acomodar bien el codo. Lo tengo que hacer un poquito para arriba. Y ese también lo voy a poner más o menos por acá. Nada más que a veces sí se puede complicar por cómo estemos moviendo las cosas. En qué eje también, eso tiene mucho que ver. Por ejemplo aquí se me puede empezar a romper el brazo, ¿no? Entonces hay que tener también mucho cuidado cómo lo tenían originalmente y cómo lo están rotando también. Hay que cuidar mucho esos aspectos, pero de que se puede arreglar, claro que se puede arreglar. Okay, aquí está, por ejemplo, aquí está muy pegado. Lo voy a hacer más para acá y más para atrás, que era más o menos por aquí donde estaba. Por ejemplo, aquí ya hace el salto y nada más que aquí mi brazo se lo había rotado. Pero por ejemplo, una vez que ya hayan arreglado el brazo, lo que pueden hacer es que se van a la siguiente parte. Lo que pueden hacer, disculpen, es que tuve unas fallas técnicas ahí. Lo que pueden hacer, por ejemplo, es una vez que ya hayan animado el brazo, yo en este caso lo tuve que volver a hacer, no animar el brazo, pero lo que les voy a comentar es que, por ejemplo, una vez que ya lo hayan animado, suponiendo que ya tiene el movimiento, lo que pueden hacer es seleccionar, por este caso la mano, que es suponiendo la que tiene todo el movimiento. Selecciona la mano y luego se van a ir a este apartado que dice aquí, Copy Layer. Le dan clic y luego van a seleccionar la otra parte del brazo. En este caso pues pueden, como les digo, otra vez seleccionar la mano y enseguida viene la opción Paste Layer. Entonces lo que van a estar copiando son las propiedades de movimiento. Entonces exactamente el mismo movimiento es el que va a hacer el brazo, suponiendo que nosotros copiamos el movimiento del brazo, en este caso el rosa, porque yo estoy haciendo una transferencia de datos hacia el otro brazo del mismo movimiento que tiene este otro. Muy bien, ya para terminar lo que es este video, vamos a hacer una pequeña animación de ahora lo que sería un golpe. Déjenme acomodo el micrófono nomás. Ahí está. Entonces para la animación del golpe pues voy a borrar esto. Mi mono está brincando así, ya lo arreglé un poco, ya se ve mucho más fluido y pues más uniforme, ¿no? Porque son 15 fotogramas, ¿no? Lo que voy a hacer para hacer el movimiento es, pues voy a volver a crear mi base human. Me voy a ir aquí, creo mi base human y voy a empezar pues a animar lo que sería un golpe. Voy a hacer que sea así como un tipo gancho, un uppercut, que es un término que se utiliza mucho en lucha libre. Y lo que voy a hacer primero es animar el movimiento de la cadera, ya que cuando nosotros vayamos a lanzar un golpe, por ejemplo, yo te invito a que te veas en el espejo y veas qué haces cuando lanzas un uppercut, un golpe hacia arriba, así como si fueras a golpear a alguien en la quijada. Ve qué músculos se están moviendo, incluso te puedes grabar para tenerte de referencia y hacer ese movimiento. Por ejemplo, en este caso, lo que voy a hacer yo es, me voy a ir al fotograma número 15, voy a crear aquí mi capa de apps, que es para tener el movimiento predeterminado. Le voy a dar clic y ya voy a empezar a animar. Entonces, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es girar un poquito la cadera para que mi personaje agarre impulso y después de ello ya la puedo soltar. Por ejemplo, puedo soltarlo unos 10 fotogramas después, tal cual como estaba otra vez, más o menos por aquí. Y por ejemplo, el movimiento de la cadera ya está, ya lanzamos el golpe. Entonces, por ejemplo, estos primeros 15 fotogramas es para que el brazo agarre impulso. Entonces lo que yo puedo hacer ahora, ya que ya tengo la cadera un poco girada, es agarrar mi brazo para que nosotros hagamos el movimiento. Entonces, por ejemplo, aquí ya estoy agarrando un poco de impulso. Nada más hay que ver todas las perspectivas que tenemos para asegurarnos que el golpe se vaya pues como que a lanzar de manera correcta, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo agarro mi brazo aquí, me puedo ver de frente y aquí le hace un poquito más, le hace falta un poquito más de impulso y movimiento a este brazo. En este caso lo voy a rotar así, para que sea un poquito más uniforme el golpe. Entonces, por ejemplo, ahí está. Esto sí puede llegar a ser un poco más complicado, pero yo les recomiendo que vayan practicando poco a poco. Entonces ya lo roté, lo voy a hacer un poquitín más para atrás y yo creo que ahí está muy bien. Entonces voy a ver cómo está. Ahí está, entonces ya nada más sería animar el golpe directo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya agarramos impulso y aquí yo creo que es en el fotograma número 25. Ya puedo hacer que el brazo
esté más o menos a la altura de la cadera, para ahí le voy a lanzar completamente el golpe, ¿no? Entonces lo voy a subir, por ejemplo, aquí y lo voy a rotar un poquito para que esté más arriba. Así. Se me está regresando. Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos un golpe ya un poquito más firme. Aquí, por ejemplo, ya agarramos impulso y aquí ya estamos a una altura considerable. Y ya lo único que tenemos que hacer es girar la cadera de vuelta hacia el otro lado para cuando ya se lance el golpe, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me voy a ir aquí al fotograma 40, yo creo que es suficiente. No, mejor un poquito más para atrás, para que sea más rápido el golpe. Yo creo que aquí sí es suficiente, por ejemplo, del 15 al 25 y luego ya se lanza el golpe. Entonces, ya nada más aquí del 25 al 35 animamos ya el golpe bien dado. Ya sería más o menos por esta altura de la cara. Por ejemplo, si vemos la perspectiva, pues la cara está por aquí. Entonces el golpe lo tendríamos que poner más o menos a la altura de la quijada, que es por donde está este vértice, ¿no? Entonces tendría que ser más o menos por aquí. Entonces lo voy a jalar hacia acá. Lo voy a acomodar bien. Y creo que en este caso necesitaría nada más girar la muñeca para que se haga una simulación como perfecta, pues, de lo que sería el golpe, ¿no? Incluso lo podemos ver por detrás cómo se está dando. Por ejemplo, aquí ya está agarrando impulso y se suelta. Por ejemplo, ya se está soltando un poco mejor. ¡Pum! Ahí está. Entonces aquí ya está, parece que ya está muy bien conectado. Pero pues también nos faltaría animar un poquito más las piernas para que se agarre el impulso, ya para terminar esta parte. Entonces así está quedando más o menos el golpe. Le podemos agregar un poquito más de intensidad si quieren, haciendo que este brazo se estire todavía más. Por ejemplo, así. Entonces, vamos a ver. Bueno, aquí el estiramiento no salió tan bien, se lo voy a borrar. Porque la cadera aquí termina en el segundo 35, entonces sería aquí. Entonces lo vamos a animar un poquito más hacia arriba. Rotamos tantito más. Y ahí está, creo que ya podemos tener una mejor noción del golpe. Ahí está, perfecto. Entonces esto ya queda mucho mejor. De hecho no sé por qué se está regresando. Creo que era porque estaba programado acá. Aquí está. Borramos este y ahí está. Entonces ahí está. Nuestro golpe ya está prácticamente terminado. Ya nada más faltaría animar bien el movimiento de las piernas. Por ejemplo, en el fotograma 15, la cadera pues hace este movimiento. Entonces nosotros, cuando vayamos a hacer el impulso hacia adelante, podemos estirar tantito las piernas. Entonces podemos, por ejemplo, aquí bajarlas un poquito nada más. Y ya cuando tengamos el golpe bien dado, las podemos estirar un poquito más de lo que ya estaban. Y aquí ya bajamos a la normalidad. Entonces vamos a ver cómo se ve este movimiento. Ahí está. Entonces, por ejemplo, las rodillas se flexionan un poco hacia este lado. Las podemos flexionar todavía más para abajo si queremos. Pero eso ya dependerá de cada persona y cómo quiera animar el golpe, ¿no? Esto es más que nada para que sea un poquito más realista lo que es el impulso que se le va a dar cuando se vaya a simular el golpe, ¿no? Entonces ahí está. Agarra impulso, golpea, se estira un poquito más y luego ya lo podemos regresar a la normalidad. Por ejemplo, aquí ya está bien estirado y aquí también hace ese movimiento de rodilla, pero el golpe ahí se está dando. Muy bien, entonces pues ya hemos hecho este tipo de animaciones. Son muy básicas, pero pues más adelante vamos a estar viendo animaciones todavía más complejas para que se pueda apreciar un poco más el cómo se anima, porque hay muchos botones que picar, hay muchas cosas que animar y perfeccionar. Esto es para darnos una idea muy básica, pero las vamos a ir desarrollando cada vez más. Muy bien, entonces esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo servido. No olviden dejar su like y suscribirse y nos vemos a la próxima con mucho más contenido. Un muy fuerte abrazo a todos ustedes.